Buenas tardes. Mediante este problema vamos a ejemplificar el tema de estabilidad de vehículos en curva. Se trata del ejemplo 5.1 que viene resuelto en el libro de Cali Mayor. Lo leeremos y lo explicaremos. Dice, mediante este ejemplo se explica el uso de la tabla 5.10. Recuerden que esa tabla se refiere a los coeficientes de fricción lateral o coeficientes de fricción transversal que optaría un vehículo cuando circula en curva dependiendo de la velocidad que lleve. Bueno, para tal efecto se tiene que la velocidad de proyecto en un primer tramo de una carretera es 110 km por hora. Si a una determinada curva se le asigna una sobrelevación máxima del 10% o 0.10, se quiere determinar cuál es el radio mínimo para que garantice una operación segura. Si a esta curva se le asigna una sobrelevación máxima del 8% o 0.08, cuál es el radio mínimo necesario. En un segundo tramo de esta carretera, donde la velocidad de proyecto es 50 km por hora, se quiere determinar el radio mínimo de otra curva proyectada para la cual se tiene una sobrelevación máxima del 8% o 0.08. Para poder ejemplificar este problema, se presenta el siguiente dibujo donde vienen los datos vaciados. Tenemos aquí un primer tramo de carretera de color rojo y tenemos un segundo tramo de carretera en color negro. En un primer tramo, según el texto, nos habla de una sola curva, simplemente le cambian el valor máximo de 10% al 8%, pero bueno, para poder tener una idea clara de lo que se está pidiendo, aquí en este caso se representó como si fueran dos curvas. El dato como tal de la velocidad de proyecto sigue siendo 110 km por hora para un primer tramo, como dice el texto. Nos pregunta cuál es el radio mínimo que necesita la curva para que la operación sea asegurada. O sea, cuál es lo menos que puede valer ese radio de curva para que el vehículo pueda transitar con seguridad. En un segundo tramo de carretera, la velocidad de proyecto es 110 y nos especifican una sobrelevación máxima del 8%. Entonces nos preguntan en el segundo tramo cuál es el radio mínimo. Entonces, si se fijan en el problema, nos están pidiendo tres radios mínimos, tres situaciones distintas. Y nos pregunta cuál es el radio que es mínimo que se ocupará para cada una de las tres situaciones. Noten que en el problema se manejan dos tipos de velocidades nada más, la de 110 km por hora y la de 50 km por hora. Entonces el dato que ocuparemos aquí en el ejercicio es el coeficiente de fricción transversal o coeficiente de fricción lateral de 0.11 para la velocidad de 110 y 0.19 para la velocidad de 50 km por hora, dependiendo del caso o situación que vayamos a analizar. Aquí vemos el análisis del primer tramo, que recuerden que era el tramo rojo. Dice, para la primera curva con una velocidad de 110 km por hora y sobrelevación máxima de 110, según la ecuación 5.9, se tiene que radio mínimo es. Recuerden la ecuación 5.9 de la explicación del video introductorio a este tema, que es la misma que tenemos acá. Simplemente nos dice que el radio mínimo que se necesita en una curva, dependiendo de la velocidad que nos den, será la velocidad al cuadrado sobre 127, que multiplica a la suma de la sobrelevación máxima por el coeficiente de fricción lateral. Recuerden, aquí tenemos una velocidad que está especificada por la velocidad de proyecto del problema y viene anclado con el coeficiente de fricción lateral que viene en la tabla que acabamos de mostrar. La sobrelevación máxima ya viene especificado en el problema y el 127 simplemente es un factor de conversión. Entonces, lo que hace aquí el libro es simplemente sustituir el 110 del primer tramo, como vemos aquí, 110 km por hora, la sobrelevación máxima del 10%, pero está dado en decimal, y el 0.11, que recuerden que depende de la tabla anterior que vimos, que es el coeficiente de fricción lateral, que para el caso de 110 km por hora era 0.11, como ustedes recuerdan. Entonces, sustituyendo los datos, nos da que el radio mínimo a ocupar en esta primera situación es 453.69 metros. Ya en una segunda curva, los datos siguen siendo los mismos, pero noten que como la velocidad es la misma tanto en la primera situación como en la segunda, el coeficiente de fricción lateral sigue siendo 0.11 porque nada más depende de la velocidad. Entonces, aplicando nuevamente la ecuación 5.9,
cuando la sobrelevación que nos especifican es del 8%, 0.08 en decimal, el radio mínimo es... Entonces noten que la velocidad es la misma, como estamos viendo en el dibujo, como estamos viendo en la fórmula. El 127 en factor de conversión, la sobrelevación es lo único que cambia, porque nos dicen que ahora vale el 8% o 0.08 en decimal. El punto 11 sigue siendo el mismo porque la velocidad sigue siendo la misma, 110 km por hora. Entonces, al sustituir los datos, tenemos que el nuevo radio mínimo para esa situación será 501.45. Como dice, se puede observar que para una misma velocidad de proyecto, al disminuir la sobrelevación, se debe aumentar el radio de la curva para seguir conservando la estabilidad. Y eso es bastante lógico, porque si reducimos la inclinación hacia el centro de la curva, entonces el radio tiene que ser mayor para que se pueda conservar la estabilidad del vehículo circulando. Pero aquí, como lo están especificando como si fuera una sobrelevación máxima, entonces los radios que vamos a obtener son los radios mínimos. En un segundo tramo, recuerden que la velocidad es 50 km por hora. Según la tabla, vimos que el coeficiente de fricción lateral era 0.19. ¿Sí? Ahora, la sobrelevación máxima que nos especifican es del 8% y nos preguntan cuál es el radio mínimo. Entonces, retomamos nuevamente la misma ecuación, 5.9, la que están aplicando aquí. Simplemente sustituimos los datos. Ahora la velocidad es 50 km por hora, 127 es su factor de conversión, 0.08 es el 8% o 0.08 en decimal, que de hecho tiene que meterse en decimal en la fórmula, más 0.19 porque, según la tablita, para 50 km por hora es 0.19 el coeficiente de fricción lateral. Entonces, haciendo los cálculos, nos da que el radio mínimo para esa curva en específico son 72.91 metros. Entonces noten que al reducir prácticamente a la mitad la velocidad, aquí como vemos en esta radio mínimo y que recuerden que la velocidad es 110, prácticamente el radio con respecto al primero se redujo cerca de 6 veces el radio mínimo que nos está especificando, o al revés si lo quieren ver, que si aumentamos la velocidad poquito más del doble, recuerden que aquí era 50 y aquí es 110, necesitamos un radio más o menos 6 veces más que en este caso, por tener la velocidad a la mitad. De ahí la importancia de reducir la velocidad cuando circulamos en curva, porque el efecto se multiplica, porque recuerden que tenemos un valor cuadrático que nos aumenta el efecto. Y comparando esta segunda curva con la primera, se aprecia que para una misma sobrelevación, al disminuir la velocidad de proyecto, también debe disminuir el radio para seguir conservando la seguridad. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en comentarios. Y gracias por su atención.